lo que hizo es una bomba principal alimentaba una bomba secundaria y una válvula mediante una diferencia de presión y todo lo demás ayudaba al frenado. Era un sistema bueno, tenía mucha potencia para el frenado, pero era complejo en el mantenimiento y un montón de cosas. Un montón de tiempo anduvo así. Los autos actuales no tienen servofreno, tienen ayuda pedal. O también se le dice servofreno, pero bueno, cambió el sistema. Tiene una sola bomba principal, no tiene la bomba principal y la auxiliar. Así que lo que vamos a ver hoy es eso. Para ver eso, vamos a ver un pequeño video que encontré acá. Vamos a tratar de ver cómo está. Y si no, buscaremos otro. Así que, bueno, ahí arranca el video. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy nos vamos a referir a un curso bastante sencillo que trata sobre los servofrenos del tipo Buster. Los invito a ver este interesante curso de cómo funciona un servofreno del tipo Buster. Todos los vehículos hoy en día poseen un reforzador en el sistema de frenos, conocidos comúnmente como servofreno. Esta unidad está ubicada en el habitáculo del motor y está ubicada específicamente entre la pedalera y la bomba de freno. Muy bien, acá tienen la ubicación. La ubicación, esta es única. Siempre y cuando el auto tenga, el vehículo tenga servofreno o ayuda pedal, sea de la marca que sea del modelo que sea, y tiene este sistema, está en la misma ubicación. La pedalera de freno... El freno negro, el servofreno, ¿no? El redondo negro, ¿no? El redondo negro, acá donde tengo el cursor. ¿Ven que estoy moviendo el cursor ahí? Eso es el servofreno. Tenés del lado de adentro del habitáculo, o sea, donde se sienta el que maneja, tiene el pedal de freno, que es el accionamiento. Y del lado del motor va a tener primero el servofreno, ¿sí? O el ayuda pedal, y sujeto a ese a continuación para la parte delantera, la bomba de freno con su depósito y todas las salidas de los caños. Esta manguera que tiene acá, ¿sí? Que tiene las abrazaderas y toda la manguera junto con este caño, esto va a la parte del motor, que va a ser el motor cuando está en marcha, va a permitir que esto se comporte como servofreno o ayuda pedal. El servo amplifica la fuerza de frenado obteniendo energía del motor mediante una conexión que va al múltiple de admisión. Pero ¿cómo logra amplificar su fuerza de frenado? El servo está constituido internamente por dos cámaras, las cuales están divididas por un émbolo membrana. Al pisar el pedal de freno, movemos dos válvulas en el interior, el cual hacen entrar aire a la cámara posterior. Si uno presiona más el pedal, entra más presión hacia la cámara posterior, por lo tanto mayor diferencial de presión y mayor fuerza hacia la bomba de freno. Muy bien, cuando habla de que entra presión o entra más presión según como apriete, ¿sí? Es la parte que está en color azul del servo, ¿sí? ¿Por qué entra presión o de dónde viene la presión? Normalmente de lo que tenemos en la Tierra, que se denomina la presión atmosférica. Las cosas no se levantan del piso o no vuelan y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el aire, junto con la atmósfera, estamos como si fuera una burbuja, en lo cual existe una presión atmosférica. Esa presión es directamente proporcional a la superficie de las cosas
y dependiendo del estado del clima puede variar. Normalmente en los noticieros o los que dan el pronóstico del tiempo, habla de la presión atmosférica, así como habla de la humedad o habla de la temperatura. Entonces, cuando nos referimos a presión atmosférica, por cuestiones climáticas, la presión atmosférica puede estar más alta o más baja y directamente afecta al estado del cuerpo humano. Cuanto la presión atmosférica se toma a nivel del mar, ¿sí? El punto cero o el nivel donde se establece la presión atmosférica es el nivel del mar. Si yo subo, elevo a nivel del mar 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, vamos a suponer que vamos a una montaña o van a la zona del norte, se dice, che, caminen más despacio, ¿por qué? Porque la presión es distinta y todo lo demás. Entonces el cuerpo se cansa más. O si los jugadores van a jugar un partido a donde hay altura, dice, che, no, se tienen que ir a aclimatar, bueno. En base a eso, esa presión atmosférica se utiliza para que este componente, que es el servofreno o la ayuda pedal, ejerza como multiplicador de presión, o sea que eleve la presión que yo estoy haciendo con el pie para ayudar a frenar el auto. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No. Al soltar el pedal se restablece el vacío del motor en ambas cámaras, por lo que el servo queda en reposo. Comúnmente las bombas de frenos por el retén trasero suelen perder líquido, el cual entra al servo. Este se va llenando y perdiendo líquido de freno y perdiendo su efectividad de frenado. Este es un problema muy frecuente en las bombas de freno. Vamos a ver más detenidamente cómo funciona un servofreno en su caja de válvulas. Como dijimos anteriormente, el servo está constituido por dos cámaras, las cuales están divididas por un émbolo membrana. En esta parte va conectada la bomba del freno y en la parte posterior va conectado directamente hacia el pedal de freno. Por este orificio nosotros sacamos la energía del motor directamente desde el múltiple de admisión. En la parte trasera está la caja de válvulas y aquí hay dos válvulas, la válvula de presión atmosférica y la válvula de vacío. Aquí tenemos un esquema de la caja de válvulas, en donde podemos distinguir la válvula de vacío y la válvula de presión atmosférica. Al pisar el pedal de freno, lo que hacemos es desplazar la válvula de vacío hasta el tope del émbolo del servo. De esta manera, incomunicamos ambas cámaras. Posteriormente, al seguir pisando el pedal, se abre la válvula de presión atmosférica. Entra aire a través de esta válvula proveniente de la cabina y entra hacia la cámara posterior del servo. Al haber aire en la cámara posterior, todo... ¿Cómo? ¿Cómo, Carlos? No, nada, profesor, disculpe. El conjunto se desplaza hasta cerrarse ambas válvulas. Al soltar el pedal de freno, el vacío es absorbido o la presión es absorbida hacia el múltiple de admisión del motor. Recuerde que estas válvulas no tienen reparación. Si la unidad falla, cambia el servo completo. Existe una manera muy sencilla de probar un servofreno y para ello no es necesidad de desarmarlo.
con el vehículo detenido, bombear varias veces el pedal de freno. Posteriormente, dar arranque al motor con el pedal pisado. El pedal debe bajar a lo menos 1 pulgada. Si esto se cumple, el servofreno está en excelente estado. Existen otros tipos de reforzadores, los cuales son hidroneumáticos, los cuales están constituidos por un émbolo y una válvula de aplicación. Esto es el primer sistema. O sistemas combinados, que fueron los primeros. A esto se denominaba servo, en donde tienen la parte hidroneumática, tiene la parte hidráulica de la bomba y la parte neumática que puede ser por depresión o por vacío o por presión de aire. Al llegar el aire de la válvula de pedal de freno, entra al émbolo superior provocando de que esta unidad completa baje. De esta manera se cierra la descarga a la atmósfera y se abre la válvula de presión atmosférica. Posteriormente el aire que está acumulado entra a la parte posterior del émbolo, desplazándolo y está a su vez presionando la bomba hidráulica de freno. Al soltar el pedal sube la válvula y el aire de que está en el cilindro escapa a la atmósfera. Este es un sistema hidroneumático. Bueno, ahí tienen el otro componente, ¿no? Que vendría a ser el servofreno, o el ayuda pedal, que va a permitir que cuando yo quiera frenar de emergencia o tenga que frenar, no tenga que hacer tanta fuerza sobre el pedal de freno. ¿Dónde se ve reflejado esto? Si alguna vez se quedan con el auto y lo tienen que remolcar. El motor viene parado, o sea, porque el motor no está en funcionamiento, dice, che, no frena el auto. Sí, el auto frena, porque no tiene problemas en el sistema de freno. Lo único que tenés que hacer, que lo que estabas acostumbrado, que es la fuerza que hace por el usuario este componente, al estar el motor parado, este componente no funciona. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué defectos tiene esto? ¿No? Los defectos más frecuentes son como lo que explicó, o por qué se estropea. Una de las cosas por la cual se puede estropear es que el cilindro maestro o la bomba de freno pierda líquido de freno. Como pierde por la parte trasera de la cubeta, cae dentro del servofreno. El líquido de freno lo hace como una pasta y se va llenando el reservorio, todo el tacho se va llenando. Entonces estropea las válvulas, se engrasa todo y empieza a funcionar mal. Los diafragmas que tiene, las gomas y todo lo demás, están preparados para mantener la estanqueidad o el sello con respecto a la presión atmosférica o a la diferencia de presión, no para soportar la acción del líquido de freno. Entonces, por todo eso, empiezan a funcionar mal, se empastan las válvulas y todo lo demás. Y después puede llegar a tener otro tipo de fallas, que el otro tipo de fallas viene referido a cómo esto está conectado directamente al motor, o sea que tiene una conexión directa con el múltiple de admisión. Lo que hace, si esto se pincha o anda mal, es romper o desbalancear la mezcla estequiométrica para que el motor funcione. O sea que para que un motor funcione necesita mantener la relación del aire y el combustible.
en lo cual son 14.7 partes de aire y una parte de combustible. Esto se rompe si algún sello del servo está mal y se rompe, se denomina que el auto tiene una chupada de aire. Al tener una chupada de aire, ¿qué va a hacer? No va a regular bien, o va a tratar del motor a fallar, o va a empezar a hacer una serie de inconvenientes que van a decir, che, pero no anda el motor. Y bueno, uno de los problemas puede llegar a ser de que el servo esté pinchado. Se ha pinchado, entra aire por donde no tiene que entrar aire y podemos llegar a tener ese tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? No, profesor, yo tengo el mismo problema ayer. A mí escucho intercortado. Cuando usted suba al drive lo voy a mirar. Y bueno, mientras tanto lo voy a seguir mirando así. Bueno, listo. Gabriela, ¿vos también escuchás entrecortado? Se escucha como una interferencia, pero se entiende lo que decís. Ah, bueno, pero la interferencia debe ser de la parte de internet, ¿eh? Mirá que acá está el micrófono al lado, todo, o sea que... Bueno, vamos a tratar de achicar la pantalla, ¿eh? Y vamos a tratar de ver otro video referido al servofreno, a la ayuda pedal. Ahí vimos uno. Acá dice el servofreno, la primera explicación. Vamos a ver qué nos dice este señor, ¿no? Y a ver si nos puede explicar de otra forma el funcionamiento del servo. Hace ya 20 años que venimos con estos temas de claro y sencillo a través de Autotécnica. Pero ocurre que hace 20 años YouTube no existía. Entonces se han quedado en el congelador casi 10 años de explicaciones que vale la pena volver a verlas porque son pilares fundamentales para poder entender lo que está sucediendo ahora y un poco avisorar lo que va a venir. ¿Retrocedemos en el tiempo y volvemos a ver esas cosas? La explicación de cómo funciona un sistema de frenos hidráulico es un poco compleja, pero vamos a darle ejemplos con lo que usted seguramente los va a entender. Un freno a disco, usted sabe cómo es. Un disco y dos zapatas que lo presionan al disco, simplemente están cerca, las famosas pastillas de freno están cerca del disco, la peta, lo hemos mostrado en varias oportunidades acá en el programa, lo presionan y logran detener, congelar el movimiento. Eso se transforma en calor, ese rozamiento, el disco se calienta, pero el vehículo para. El negocio es cómo suministrarle fuerza a esas dos zapatas, esas dos pastillas de freno, para que realmente presionen el disco y cómo lograrlo a través de simplemente el esfuerzo de un pie. Bueno, se podría en realidad, teniendo un brazo de palanca muy grande y una pierna muy robusta, sin asistencia externa poder llegar a parar un freno a disco, pero recurrimos a una cosa que se llama servofreno, que ahora le voy a explicar qué es, pero le quiero explicar primero el principio hidráulico de esto. Esto que tenemos acá es un crick hidráulico, correcto, es un gato hidráulico. Este aparatito es capaz de levantar 1,5 toneladas, y para levantar esa 1,5 toneladas lo puedo hacer simplemente con el esfuerzo de mi mano. ¿Cómo es esto? Mire. ¿Saben cuánto es 1,5 toneladas? 500 kilos, ¿no? kilos, profe. ¿Cuánto? 1500 kilos. 1.500 kilos, es 1,5 toneladas. Entonces, si yo diría que con una palanca muy cortita y mi mano haciendo un movimiento de sube y baja levanto 1.500 kilos, decís, la miércoles, qué fuerza que tengo. ¿Sí? Entonces, acá va a empezar a explicar el principio de cómo puedo con un esfuerzo muy chico o con un simple movimiento, cómo puedo transferir la fuerza. Esto fue lo que Pascal quiso
determinar cuando habló de la presión o cómo se comporta la presión o cómo con una presión baja puedo llegar a aumentar la presión para ejercer más fuerza o en este caso poder usar un crique o un gato, como dijo, para levantar un vehículo o la rueda de un camión. Es simple. Esto usted lo habrá hecho alguna vez que tuvo la mala suerte de pinchar una cubierta. Pero fíjese, pequeños movimientos, correcto, y esto se levanta. El movimiento que yo hago en este extremo es un movimiento bastante amplio, sin embargo el movimiento que se produce acá es mucho menor. ¿Qué estoy haciendo? Esto es un poco el principio de la palanca. Ya por el hecho de tener una palanca estoy amplificando de alguna forma la fuerza. Y por otro lado por una cuestión hidráulica, en la cual yo acá actúo, como usted ve aquí, en un pistoncito muy chiquitito. Ese pistoncito chiquitito tiene un recorrido largo. El líquido que genero en ese pistoncito chiquitito con ese recorrido largo va para otro pistón más grande pero con recorrido muy corto. El resultado es que la fuerza se amplifica. La presión que yo transmito es la misma, pero al tener una superficie mayor, la fuerza que aparece amplificada, pero con mucho menos recorrido. ¿Cómo se aplica esto al freno? Mire, las zapatas en realidad, las pastillas, perdón, están prácticamente pegadas al disco. Sin embargo, usted en el pedal tiene un cierto movimiento. Bueno, amplificando ese movimiento, que sería un poco el ejemplo de la palanca. Hay una palanca, hay un brazo de palanca, ¿correcto? Usted amplifica ese movimiento, actúa sobre una bomba hidráulica, esa bomba hidráulica con muy pequeños desplazamientos de esas pastillas que están casi pegadas al disco, tienen la posibilidad de hacer una gran fuerza. Bien, pero hay un factor en todo esto que es el tiempo. Desde que yo veo que tengo que hacer una frenada, sobre todo en situaciones de emergencia, hasta que el freno realmente actúa, mecánicamente se acomodan, se corre, se desplaza, las pastillas se juntan, pasa tiempo. Y ese tiempo me puede costar la vida. Vamos a ver un sistema de Citroën que es muy interesante, que lo están trayendo los modelos nuevos de Citroën, que es un sistema que amplifica bajo ciertas condiciones la fuerza que se está ejerciendo, lo hace de manera más rápida y recurre al servofreno. ¿Qué es el servofreno? Una ayuda pedal. Mire, básicamente, después se lo explicaremos con más tiempo, es un pulmón, por decirlo de alguna forma, que aprovecha presión, la presión atmosférica en este caso, para reforzar lo que usted hace sobre el pedal. Es una ayuda pedal. Usted hace fuerza y eso lo ayuda a hacer más fuerza. Bueno, a través de un sistema sumamente ingenioso, la gente de Citroën logró amplificar ese esfuerzo de freno y lograr que haya frenadas que realmente de otra manera sería imposible hacerlas a través de un sistema de freno convencional. Vamos a verlo en imagen. En sí, fíjense que acá tienen una parte, ¿no? Que es la parte de marketing, ¿no? Está poniendo una marca. En sí, el servofreno es una parte física. Se ha estudiado mucho la física, muchos principios, ¿no? Siempre tiene un fabricante. Citroën no es una marca de servofrenos, Citroën es una marca de vehículos. Lo que sí implementó de distintos fabricantes de componentes de freno esto. O sea que fíjense que en una propaganda o en una pequeña explicación siempre también está la parte del marketing. No lo tomen como que Citroën fue el precursor de esto. Cuando presionamos un pedal de freno, todos estamos acostumbrados a que la capacidad de frenaje del vehículo sea proporcional al esfuerzo que hacemos sobre el pedal de freno. Correcto, esa es una situación normal, inclusive esperamos una frenada suave. Las cosas se nos complican cuando en realidad le pedimos al vehículo un esfuerzo mayor de frenado, ante una frenada de pánico. Bueno, el sistema, la inercia del sistema nos puede hacer una mala pasada, una mala jugada y que el freno no responda como nosotros esperamos. Para tratar de salvar esa situación, esa inercia, ese tiempo de respuesta del freno y tiempo de respuesta nuestro también, Citroën ha desarrollado un sistema en el cual ante una frenada de emergencia, una pisada de emergencia, es decir, una pisada rápida en el pedal, se pone en movimiento un segundo sistema que acelera el proceso de frenado y que necesita ser asistido por un servofreno más poderoso, es decir, ante esa brusca desaceleración dispara un segundo sistema que logra realmente que la capacidad de freno sea más rápida e inclusive mucho más efectiva desde ya. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema doble de pistones. En la frenada convencional estamos moviendo una cantidad de líquido
como para poder frenar bien, suavemente en tiempos normales. Ahora, ante una emergencia se dispara un segundo sistema, como estamos viendo en la imagen de abajo, que se va a poner en movimiento un segundo pistón, que tiene mayor sección. Esa mayor sección desplaza más líquido y esa mayor cantidad de líquido hace que el freno actúe mucho más rápidamente. Pero aparecería un esfuerzo mayor sobre el pedal. ¿Cómo lo logramos? A través del servofreno. El servofreno es quien se ocupa de poder proporcionar eso y que el auto se detenga y todo no pase de un susto, ¿de acuerdo? Bueno, este sistema es formidable, ayuda mucho, va a salvar seguramente muchas vidas y tiene el comportamiento realmente de un auto de una categoría muy superior. Autotécnica, el motor que empuja tu visión. Bueno, ahí más o menos, sí, le trató de explicar o dar otra mirada a lo que es el sistema de freno, ¿sí? Y después tienen otro videito más, ¿eh? Es un videito cortito. Vamos, esto es una animación. Los amplificadores de fuerza de frenado de vacío son parte de muchos vehículos. En la parte trasera de la carcasa del servofreno se encuentra una toma de vacío. La toma de vacío está conectada al motor o a una bomba separada. El pedal de freno transfiere la energía del... Muy bien. Acá, este es el video que más me gusta. ¿Por qué? Porque acá da las dos opciones. Puede estar conectada al motor, pero siempre y cuando el motor sea naftero y tenga cuerpo de mariposa. O sea, que tenga una clavija o la mariposa para poder cerrar y generar en la parte del colector de admisión el vacío. Pero hay vehículos, como son los diésel, que no tienen esta posibilidad. Entonces tiene una bomba que es la que genera este vacío. Pie del conductor al servofreno. Un diafragma separa dos cámaras entre sí. En esta animación puede apreciarse un diafragma flexible muy simple. Se utiliza un guardapolvo contra el polvo. El cuerpo de válvula contiene un filtro de aire y dos resortes. Además, el cuerpo de válvula contiene una válvula de asiento, un émbolo distribuidor y un disco de reacción. La presión atmosférica se muestra aquí en azul. Debido al que el guardapolvo está perforado y el filtro de aire es permeable al aire, esta presión atmosférica está presente en la parte frontal del cuerpo de válvula. La toma de vacío suministra vacío a la cámara de presión constante. Dado que la cámara de presión constante está conectada a la cámara de presión variable a través de un conducto, el vacío está presente en la cámara de presión variable. Por ende, si yo tengo la misma presión, esto no se va a mover para ningún lado. Hagamos de cuenta que empezamos a hacer fuerza, dos personas con la misma fuerza, entonces no hay nada que se mueva, ni para un lado ni para el otro. Pero a su vez, del otro lado hay una presión mayor, que es la presión atmosférica. Así que acá empiezan a prestarle atención a los colores, cómo se va a comportar el movimiento de la parte de las válvulas con el color que tiene y cómo va a funcionar en la otra parte. En cuanto el conductor pisa el pedal de freno, la válvula de asiento separa las cámaras entre sí. El émbolo distribuidor presiona el disco de reacción que se deforma debido a la fuerza del émbolo distribuidor. En consecuencia, se establece una conexión entre la parte frontal del cuerpo de válvula y la cámara de presión variable. Esto crea presión atmosférica en la cámara de presión variable. Finalmente, la válvula de asiento desconecta la parte delantera del cuerpo de válvula de la cámara de presión variable. Durante un frenado a fondo, la conexión entre el cuerpo de válvula
y la cámara de presión variable se mantiene abierta de forma permanente. El disco de reacción está sometida a una presión constante. La presión atmosférica ejerce toda su fuerza sobre el diafragma. Muy bien. Ahí tienen el otro ejemplo de cómo funciona. Entonces, ¿cómo podríamos graficar esto? De un lado, tengo a alguien que está chupando, ¿sí? Y tengo una válvula que permite que lo que está chupando adelante se ponga en la parte de atrás y esté separado de la presión atmosférica. Entonces, está quieto el elemento. Cuando yo empujo una válvula, ¿qué hago? De un lado dejo que chupe y del otro lado entra la presión atmosférica y lo empuja. De esa forma, lo que hace la presión atmosférica mediante este sistema es convertirse en una ayuda pedal. Y de esa forma tenemos nuestro amplificador de fuerza y nos ayuda a frenar. Así que bueno, se termina la clase, señores, que tengan muy buen fin de semana. Mañana no tenemos clase y el lunes es feriado. Así que nos estamos viendo el martes. ¿Listo? Ok, hasta el martes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Bueno, profesor, el martes. Listo. Hasta luego, gente. Hasta luego, profesor.